La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes. De nuevo nos reunimos, socios de AGESB, socios del grupo de gestión de ABEPA, en una tarde que vamos a intentar aprovechar lo mejor posible para escuchar con muy buenos oídos a Inma Pérez. No os puedo decir muchas cosas de Inma Pérez. Si el otro día os decía que Fausto es polifacético, Inma yo creo que le supera. Empresaria, madre, veterinaria, estudiante de psicología, escritora, navegadora por el mar, andaluza profunda, una mujer preparada que nos va a hablar sobre síndromes laborales que creo que son del interés para todos nosotros, empezar a entender el porqué de algunas cosas. Sin más, le doy paso a Augusto para que esté con todos nosotros y después, con sumo placer, te escucharemos, Inma. Pues buenas tardes, socios de AGESBET y socios del grupo de gestión de ABEPA. Hoy va a ser una tarde entretenida porque es verdad que además de tener experiencia, luego lo puede manifestar y tiene una fluidez verbal para que nos transmite y que seguro que vamos a entender todas las cosas. Pues bueno, pues una tarde más, mientras que el resto de España aplaude a los sanitarios y lógicamente también a los veterinarios, pues nosotros, AGESBET y el grupo de gestión, por la manera nuestra de aplaudir, pues esta tarde es escuchar a Inma, con unos vocablos y con unas palabras que efectivamente hace un año, 2 años incluso nadie se atrevía a hablar de estos conceptos. Son unos conceptos bastante novedosos y que están de moda. O sea, si hubiésemos asistido al último congreso veterinario en Estados Unidos, prácticamente más del 20%, el 30% de las materias fueron dedicadas a estos temas que esta tarde Inma nos va a deleitar con ella. Así que, Inma, gracias y oídos para ti. Muchas gracias. Yo escucho hablar de mí y me da como cosillas. Entonces, lo primero, yo no soy una experta en casi nada, ¿vale? Pero sí soy una aficionada a un montón de cosas. Mi marido siempre dice que soy la regular. Entonces, bueno, espero cubrir un poco las expectativas y por lo menos dar algunas pinceladas, ¿no? La conferencia se llama Síndromes laborales en la profesión veterinaria. Entonces, os voy a intentar explicar los tres. Lo primero que me gustaría decir es que los síndromes laborales que aparecen, vamos a hablar de algunos, el vicario, burnout,
y fatiga por compasión, y no somos conscientes realmente de cómo estos síndromes afectan a las empresas desde un punto de vista económico. O sea, no podemos olvidar que en AGP lo que estamos es una empresa o sea, es una asociación de gestión. Y yo empecé a interesarme por esto porque es verdad que vas teniendo a lo largo de la vida, vas teniendo empleados, a veces te lo sientes tú y a veces lo ves cómo afectan a los demás, sobre todo por el tema de la paja. Entonces, muchas veces, según la Organización Mundial de la Salud, el impacto económico de estos síndromes a nivel europeo es entre un 30 y un 40% de pérdida económica, ¿no? O que afectan. Y ya os explicaré por qué. Porque llegan a muchas bajas laborales largas. Y, por ejemplo, en muchas ocasiones, no llegando al final, ¿no? Porque la gente habla del suicidio, de tal, no, sino simplemente gente que deja la profesión y deja la profesión en un punto máximo. En muchísimas ocasiones es gente que a lo mejor tiene 40 años, 45 años, lleva 10 años o 15 años con su vida laboral o 20 años con su vida laboral, más el tiempo de formación, y de pronto dejan la profesión. Y esto afecta tanto a sanitarios en medicina como a nosotros. Y es una pena dejar el trabajo cuando estás en la cima de tus conocimientos. Os voy a definir los tres síndromes, ¿vale? Base. El burnout, tenéis que tener en cuenta, me gustaría que quedara claro como tres triángulos, ¿vale? Un síndrome está asociado a condiciones laborales. Ese es el síndrome de burnout. El segundo es un síndrome de contratransferencia, ¿vale? Explicaré ahora lo que es. Y ese síndrome está afectado a personas. Y el tercero, la fatiga por compasión, sería el sufrimiento que desarrollamos por no ayudar lo suficiente. Entonces, la definición que la tenéis ahí, en lo que aparece en el burnout, es una despersonalización y una baja realización personal, un agotamiento emocional debido a condiciones laborales. Mal ambiente de trabajo, monotonía, desequilibrio de la vida profesional, vida personal. Y aquí sí podemos nosotros como gerentes actuar. ¿De acuerdo? Entonces, en el síndrome vicario, lo que vamos a tener es una contratransferencia. Aparece como la primera vez que se estudia porque cuando psicólogos y psiquiatras asisten a terapeutas, asisten a personas, el problema es que tienen sueños o tienen vivencias, interiorizan vivencias, ¿vale? En nuestro caso es cuando el cliente nos cuenta su experiencia, nos va contando la experiencia y lo que tú tienes es una verdadera carga emocional. Entonces, normalmente la gente de lo que se queja no es del trabajo, sino de las personas. En muchos chats de veterinaria lo vemos, ¿no? Te dice, no puedo, el trabajo me gusta, pero bregar con la gente, ¿no? Que es difícil el día a día. Y eso sería un síndrome vicario. El tercero es la fatiga por compasión, donde lo que vemos son perfiles muy vocacionales y aparece una implicación con el paciente muy alta. Entonces, cuando la gente se frustra porque los perros se mueren, no ayudamos lo suficiente, no son suficientes horas, se ve muchas veces en gente joven o enfermeras que después de estar en la clínica van a trabajar con protectoras o recogen animales en su casa. Esos serían los tres tipos de síndrome. Me podéis interrumpir en cualquier momento, o sea, esto levantáis la mano y lo vemos, ¿vale? Entonces, es muy importante el burnout asociado a condiciones laborales. El vicario me quedaría contenta si podéis entender que es un suceso traumático que le ocurre a otra persona, pero sin embargo lo interiorizas tú. Por ejemplo, cuando la gente te cuenta sus enfermedades o lo mal que está pasando un problema económico, y entonces no eres capaz de cobrarle. Ese tipo de cosas, ese cansancio emocional que te va ocurriendo, ¿vale? Vamos a pasar la diapo y aparecen otros que yo no los he encontrado en la bibliografía, pero sí creo que se dan mucho en nuestra profesión y tampoco somos conscientes. El primero sería el estrés postraumático. Yo lo veo mucho en gente, el estrés postraumático a partir de un fuerte trauma, por ejemplo, un accidente de tráfico o se me muere un perro en una anestesia. Aparece como a los 3 meses y lo que evoluciona es con una ansiedad anticipatoria.
yo creo que se da mucho en nuestro campo. Hay gente que no se atreve a operar, empieza a entrar en quirófano y se ponen con sudoración, se ponen nerviosos, gente violenta, gente, ¿vale? Entonces, sí es verdad que hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a introducir a gente joven a la hora de operar o que los ponemos a hacer cosas que necesitan apoyo, porque son personalidades, ahora veremos por qué, que necesitan apoyo. Y que Quería pueden... preguntarte, Inma, Sí, perdón. si en los casos de, sobre todo gente joven, Sí, que estaba llevando un ritmo de cirugías normal y de repente empieza a postergarlas, sí, empieza a buscarse excusas sí, y si la va retrasando, sí, ¿esto puede ser el sí, síndrome sí, postraumático? sí, sí. El síndrome de estrés postraumático se te va a manifestar de tres maneras, ¿vale? Primero, síndrome intrusivo, donde la persona revive la experiencia. Por ejemplo, un accidente de tráfico y de pronto vas por la calle y ves la imagen. Eso, ¿vale? Entonces, esos síntomas te dan a veces tienes paralización y bloqueo o síntomas de hiperactividad, ¿vale? A veces aparece un curso crónico y luego otras veces lo que aparece es una negación, no te quieres acercar. Seguramente esa persona, por ejemplo, puede pasar que durante la anestesia tenga un problema, lo que sea, lo pasa mal y lo pasa mal 2 o 3 veces y entonces aprende. Entonces lo que intentan es evitar y la forma es quitarte de en medio, que lo haga otro. Eso se ve mucho. Es gente que te dice, tal, no, no, mejor que lo haga tal, mejor que lo haga, ¿me entiendes? Y aunque tengan formación, te lo van dejando de lado. Sí, eso sería, no es un postraumático wow, pero sí, yo en mi opinión, sí creo que se da mucho. Y se da porque no apoyamos a la gente en muchas ocasiones, ¿vale? No sé si te he contestado. Sí, vale. Entonces, otra cosa que hay que considerar es que hay entre un 10 y un 20% de la población que realmente tenemos trastornos mentales, ¿no? Entonces puedes tener una depresión, brotes psicóticos, bipolaridad, ciclotimia, histrionismo, trastorno de personalidad, ¿no? Personalidad. Entonces, cuando tienes una situación de estrés crónico, pueden ser desencadenantes de otro tipo de problemas. Y a veces pasa que eso no lo puedes saber hasta que no lo tienes encima de la mesa, ¿vale? Entonces, pero sí es verdad que sería una cosa a considerar, porque a veces las alteraciones mentales son temporales, no son de por vida, ¿no? Que pueden desaparecer, pero es verdad que el estrés lo puede desencadenar. Y es una cosa que hay que considerar también, porque yo creo que a veces es verdad que hay que mandar a la gente al médico. Aparecen unas características propias de nuestro sector, que son propias. Cuando yo estudié el libro, cuando escribí el libro, claro, tú intentas basarte en los compañeros y los compañeros son médicos, ¿vale? Pero sí es verdad que existen unas características propias en nuestro mercado, en nuestra estructura, ¿no? En primer lugar, nosotros no tenemos, no hay una formación y una concienciación ni de gerentes, ni de empleados, ni de compañeros ante este tipo de síndrome, ¿no? Otra cosa que nos pasa es que no hay apoyo por parte de colectivos profesionales. Cuando yo empecé a llamar hace 3 años, la única asociación que había era una colaboración con el Colegio de Veterinarios de Barcelona y no conseguí que se me pusiera nadie al teléfono. Ahora hay apoyo en 2 colegios, que yo sepa, en Madrid y en Barcelona, ¿vale? En este momento. Y realmente reciben muchísimas llamadas, ¿vale? Otra cosa que nos pasa es que el veterinario trabaja mucho en solitario, pues son empresas muy pequeñas. Entonces autogestionas tus propios problemas y a veces autogestionas medicándote o negando la mayor o metiéndote cada vez más en más trabajo, lo cual agrava el problema. Y luego lo que aparecen son enfermedades físicas, infartos, problemas cardíacos, problemas de estrés, cambios de humor. ¿Sí? Hay autores que están hablando ya de un perfil psicológico del veterinario, sobre todo cuando estudian, cuando se están buscando millennials, ¿no? Cuando estudiamos gente más joven, porque sí es verdad, el veterinario más mayor es más individualista, pero sí es verdad que normalmente el perfil de persona que estudia veterinaria
suele ser una persona que desarrolla la vocación muy pequeñita, ¿no? Te dice el niño, ay, papá, yo quiero ser veterinario, mamá, yo quiero ser veterinaria. Entonces, se da por hecho que ese niño quiere ser veterinario y no se le da la oportunidad de indagar y de mirar otros recursos, de desarrollar a lo mejor otras facetas, a lo mejor la escalada o la pintura, o piensa, bueno, ¿y no te gustaría ser matemático o ingeniero? O sea, cuando un niño es veterinario ya es su vocación, es veterinario. Y no ayuda mucho la idealización de la profesión que ven, por ejemplo, a través de la tele, ¿no? Entonces, tenemos perfiles de gente que tiene un nivel económico, o sea, provienen de hogares medio altos de nivel económico, y luego nos encontramos con la realidad de un trabajo y de un muy mal salario, que hay que reconocer que los salarios son muy malos, por lo que sea, pero es una realidad. Entonces, claro, tienen encontronazo entre tu visión ideal de lo que era la profesión y lo que tú te estás encontrando ahora. Otra cosa que pasa en muchas ocasiones es que esto es un trabajo donde tú tienes que bregar con personas. Te guste o no te guste, tienes que trabajar. Entonces, el veterinario trabaja con dos filtros, el paciente y el cliente. Y muchas veces, al ser personas individualistas, personas con perfiles muy técnicos, no se les da bien y no se les ha desarrollado habilidades de comunicación, con lo cual es también un factor predisponente. Cuando trabajas con otros colectivos sanitarios, pues tú hablas con los hospitales y tienes la figura del psicólogo de planta. Otra cosa es que el psicólogo de planta esté a tu disposición, ¿vale? Porque yo solo estaba hablando con médicos y te dicen, sí, tengo un psicólogo de planta, pero el psicólogo no hay que lo pille, ¿no? Pero sí es verdad que por lo menos lo tienes en mente, ¿vale? Tú tienes también el compartir las sesiones clínicas ayuda mucho, el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar ayuda mucho. Y luego otra cosa que pasa con los médicos es que el alejamiento con los clientes es mayor y ellos normalmente no discuten con un tema económico. Tanto en medicina privada como en medicina pública no se trata el tema económico, lo lleva a un gabinete externo. Tú no vas a discutir con el cirujano los temas económicos. Entonces el cirujano es algo a lo que no entra, ¿no? Pues sí. Entonces eso también es muy importante a desarrollar en el sentido de que son características propias de nuestra profesión y que nos juegan a nuestro favor. Factores estresantes como tales en la profesión. Las jornadas de trabajo son muy largas. Y ahora, por ejemplo, que estamos con el confinamiento, confitamiento o acochinamiento, como lo queramos llamar en sus múltiples versiones, es verdad que muchos estamos agradecidos de tener las jornadas de trabajo más cortas, ¿vale? Porque hemos tenido que adecuarla a la demanda del mercado. Y además, son largas las jornadas de trabajo y seguimos teniendo un diálogo donde es ejemplarizante. O sea, le dice a la persona, es que yo trabajo 15 horas al día, es que yo hago largas jornadas y lo presentamos como que guay. Y realmente es una barbaridad cuando lo piensas, ¿vale? Los problemas que tenemos de tiempo en nuestra profesión es un horror. Trabajamos veterinarios 24 horas al día, ¿vale? Aparecen problemas éticos como cómo te enfrentas a la eutanasia. Yo he tenido compañeros a los que se te echan a llorar, te dicen, no quiero eutanasiar a este perro porque he estado 3 semanas bregando con él, porque lo conozco desde pequeño, no se enfrentan de una forma correcta, ¿no?, a la eutanasia, porque interiorizamos ese sentido, eso que hemos hablado antes tanto la contratransferencia como la fatiga por compasión, ¿vale? Otra cosa que nos pasa, el entorno laboral, los riesgos laborales a los que nos enfrentamos, por ejemplo, ahora que estamos en mitad de la pandemia, es muy difícil mantener alejada a la gente y pensar en que tú no te vas a contagiar. O sea, tenemos muchísimos factores estresantes y además estamos muy desprotegidos. Aparecen enfermedades relacionadas con el trabajo con animales, las mordeduras o las agresiones, ¿no?, por parte del propietario también, que eso, por ejemplo, no lo he puesto aquí. La gestión de impago provoca muchísimo estrés. Ahí es muy dificultoso tener una vida familiar completa por el tema de la larga jornada de trabajo. Y además tienes que seguir estudiando, tienes que seguir
manteniendo una habilidad técnica, o sea, si lo vemos, aparecen y además tiene que salir de ti. Es muy difícil, aunque tengas asociaciones que mantengan el nivel formativo, pero no es lo mismo, lo digo, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿no? Yo que ahora estoy estudiando otra carrera, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver cuando alguien te organiza tu formación, a cuando tú tienes que ir a tu entendimiento, hacer un curso, hacer otro, pero no está arreglada, no son formaciones profesionalmente, yo creo, en mi opinión, dejan muchas veces mucho que desear, en el sentido de que tú lo tienes que hacer, es como un hándicap más. Y luego las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, somos muy autoexigentes, ¿vale? No quiero pintar, pero sí es verdad que son factores que aparecen en nuestra profesión y en otras no aparecen. Cuando hablamos sobre estrés veterinario, también aparecen diferencias entre sexos y edades. Las mujeres experimentamos más estrés y depresión relacionados con el trabajo con respecto a los hombres, ¿vale? Los veterinarios de la práctica de animales pequeños y mixtas reportan más estrés que otros veterinarios, y los veterinarios jóvenes experimentan niveles más altos de estrés que los veterinarios de mayor edad. ¿Alguna duda, alguna aportación ante esta positividad sobre la profesión? Ahora vamos a poner herramientas, pero sí que te voy a hacer como una foto. Efectivamente, como tú dices, yo sí, en la experiencia de 40 y tantos años ya, sí he notado mucho más estabilidad en personas que llevan más tiempo trabajando, que ha pasado por fases muy diferentes a las personas que llevan menos tiempo y están más centralizadas en una función. Cuando le sacas de esa función o tienen que hacer otra cosa, como tú dices, al mismo tiempo de ejercer lo que es en que son expertos, además tienen que hablar con el cliente y además tienen que cobrar o decir el precio, eso les estresa demasiado y no lo soportan durante mucho tiempo. Espero a poder hablar del cambio de tarea, que es un factor estresante muy importante, que luego lo veremos. Y otra cosa importante son los perfiles de la gente más joven. Lo que he hablado del perfil del veterinario que estudia ahora, estadísticamente es diferente al perfil del veterinario que estudió hace 30 años. Y eso es una realidad, y es una realidad estadística. Es así, ¿sabes? Entonces yo sí creo que existen diferencias y existen, para bien y para mal. Sí es verdad que existen. Pero bueno, también desde nuestra experiencia, yo creo que podemos, cuando creas equipos multidisciplinares, es bueno mezclar gente de distintas edades, precisamente para ayudarlos en ese tema. Yo creo que sale después, ¿vale? Los indicadores medibles, porque tú dices, ahora vamos ya al tema empresarial, ¿no? ¿Cómo sé yo si tengo estrés en la empresa? Hay test concretos de estrés en la empresa. O sea, existen ya test y están súper profesionalizados. Pero si tú ves, cuando nosotros somos pequeños, tú ves, por ejemplo, retraso, gente que de pronto empieza a llegar tarde, ¿vale? O asentismo laboral, bajas médicas, gente que se va poniendo mala, ¿vale? Gente que te abandona, chisme en el entorno laboral, gente que está enfadada, cambios de humor, bajo rendimiento y adicciones y automedicación, piensa que posiblemente haya un tema de estrés laboral. Hay una cosa muy importante, es que tienes que cogerlo al principio. Yo hago estadísticas, en el sentido de cuando tú no... Hago las estadísticas cuando tengo que medir cuánto factura o un veterinario, cuánto factura un auxiliar. No lo hago tanto desde un punto de vista de rendimiento, sino que lo hago muchas veces desde un punto de vista de que si una persona, me lo voy a inventar, tengo un rendimiento y en un mes me baja un 30%, pregúntale qué está pasando. Porque seguramente tenga un problema de este tipo o tenga un problema de otro, pero ahí aparece, o sea, en las medidas económicas te dan una medida de estrés. Si alguien te empieza a llegar tarde y empieza la típica persona que te mira el reloj porque se quiere ir pronto, pregúntale qué le pasa.
porque a lo mejor se quiere, cuando tú estás mal en un mal ambiente laboral, lo que quieres es acabar pronto. Entonces lo que quieres es no llegar, es como, me cuesta trabajo llegar al trabajo por la mañana y lo que quiero es irme rápido. Entonces cuando la gente empieza a llegar tarde, a llegar justa, a irse temprano, a tal, plantearos que a lo mejor es un primer indicador de estrés, ¿vale? Y a veces pasa que no es que tengan el problema en la empresa, que tienen el problema en casa, pero puede ser un buen momento, cuando hablamos de cómo fidelizar al empleado, es un buen momento para tener una conversación y decir, ¿te puedo ayudar? ¿Te pasa algo? Oye, he observado que estás llegando un poco tarde, ¿tiene algún problema? ¿Tiene algún problema con el coche? A lo mejor se ha quedado sin coche, tiene que venir en autobús o a lo mejor. O sea, que a veces es una buena forma de establecer lazos, pero a veces son indicadores de estrés, ¿vale? Los cambios de humor, la persona que te llega y hoy está, esa sensación de cuando llega al trabajo y tú dices, a ver cómo viene hoy. Esa sensación, eso que estás pensando, viene por aquí. Esa persona tiene un problema, o tiene un problema mental, y tiene un problema de bipolaridad, histrionismo, o yo qué sé qué, ¿vale? O puede tener un problema de humor, porque a lo mejor te dice, pues no quiero ver a este cliente, y empieza con una ansiedad anticipatoria, ¿vale? Eso es importante, y son cosas que nunca se consideran, o que no se ven desde un punto de vista profesional. Lo intuimos, pero no lo tenemos interiorizado de una forma. O sea, yo creo que como gerente es responsabilidad nuestra este tipo de cosas. ¿Qué sienten las personas cuando tienen estos síndromes? Yo creo que también es importante como directivo poder no ponerte en su lugar, pero sí saber cómo se sienten. En primer lugar, el burnout, lo más característico es la desafección del sufrimiento ajeno. De hecho, cuando se empezó a estudiar porque llamaba mucho la atención por ejemplo, en hospitales, que la gente joven entra como se integra mucho con el paciente y al cabo de 10 años es una distancia brutal. Entonces es una desafección total de sufrimiento ajeno. Y eso aparece como problema en las profesiones médicas. Y luego aparece una disociación. La disociación es la desconexión. Tú de pronto estás, pero ya no estás en el trabajo. Estás en modo automático. Esa disociación, si alguna vez os ha pasado, es importante tratarla al principio, porque cuando una persona disocia en el puesto de trabajo y está en modo off, lo que te pasa es que esa mente que está disociada, cuando sale del trabajo, sigue disociada. Entonces, os voy a explicar el perfil típico. El perfil típico, una persona hace un trabajo monótono, está totalmente disociado, llega a casa, enchufa la tele, modo off. A lo mejor, eso se ve mucho en el funcionariado, está en modo off y no hace nada por la tarde, o bebe, punto pelota, ya está. Porque esa disociación da ese tipo de problemas, ¿vale? Sí, te iba a interrumpir otra vez, Inma. En disociación, disculpa, disociación, como tú dices, funcionarios, yo trabajo como director de un centro, como funcionarios todos, y yo he tenido este problema y yo siempre le decía que haces una cosa como haces todas. No puedes ser bipolar continuamente ni esquizofrénico, o si no te vuelves esquizofrénico, ¿no? Y entonces decía, no, yo es que mi vida privada, digo, no, tú en tu vida privada vas a ser igual de inútil que eres aquí. ¿Es realmente así? ¿Esa disociación te lleva a que te comportes realmente? Si estás disociado, sí. Si tienes la disociación, sí. Otra cosa que lleva a la disociación es a la somatización a enfermedades, que ahora lo vamos a ver. Pero si estás disociado, sí. Una persona totalmente apática, plof, desconectada, que le importa, es muy, muy difícil que por la tarde sea yupi, me voy a correr y ahora colaboro en esta ONG. No, es muy difícil, porque no es tan fácil separar. Dices, no, yo separo mi vida personal de mi vida laboral. No sé, es muy difícil. Tú tienes problemas en el trabajo, llegas a casa disgustado. Es muy difícil, pones buena cara, pones tal, pero es muy difícil disociar. O sea, es muy difícil disociar en el trabajo y no seguir con esa desconexión. Cuando eso se lleva a un patrón crónico, es patológico siempre. La otra cosa, que eso también lo habréis observado, o por lo menos yo lo he observado y no creo que sea la única persona,
La disociación conduce a somatización. Aparecen dolores crónicos, ¿vale? Dolores de cabeza, dolores de espalda, tirones musculares, hoy me duele una cadera, hoy tengo diarrea, hoy mañana tengo vómito, y un médico, y otro médico, y otro médico. Y además a nosotros nos pasa una cosa, es que como además conocemos las enfermedades, las imitamos. Esto tiene un nombre en psiquiatría, pero es verdad que tú imitas enfermedad, porque el conocimiento, entonces tú vas al médico y le relatas tu enfermedad, ¿vale? Entonces es muy difícil a veces diferenciar si es o no real, que al final es real, pero el inicio es un proceso mental. O sea, la enfermedad se produce, tú vas a tener la diarrea, vas a tener dolor, vas a tener síndromes articulares, vas a tener un montón de cosas, pero el principio puede ser el origen, puede ser un proceso de este tipo, ¿vale? Entonces son personas que no quieren ir a trabajar, les cuesta salir de la cama. Que luego eso se asocia también con síndrome depresivo, ¿vale? Entonces tienen una visión muy negativa sobre sí mismas, porque no sirvo para nada, no soy eficaz, no hago nada bien, la baja autoeficacia, y se relaciona en un porcentaje bastante alto, casi un 60% con ansiedad y con depresión. A veces tenemos la ansiedad y depresión plaf que aparece, por ejemplo, puedes tener un pico de estrés y luego te aparece la depresión, o puede aparecer como síndromes crónicos, ¿vale? Disociativos, somatizaciones, y al final te rompe con la depresión, ¿vale? Entonces, otras cosas que sienten es una ansiedad y un dolor muy grande, ¿no? Por ejemplo, ante la muerte, pesadilla, fobia anticipatoria, se ponen muy nerviosos, no quieren entrar en quirófano. El día anterior ya están nerviosos, te empiezan a preparar 3 días antes la cirugía que tienen dentro de 3 días. Y dice, ¿qué ordenado? Dice, bueno, ¿qué ordenado o qué anticipatorio, no? Es que me falta no sé qué, es que me faltaba no sé cuánto. No le eches la culpa a lo que te faltaba, mira todo lo que tienes, ¿no? Y luego, por ejemplo, a veces no se pueden enfrentar a clientes o a quejas. Y entonces lo que buscan es alguien que le eche un cable, habla tú con él, ¿vale? No quiero eutanasiar. Me oigo. Ah, ¿vale? Entonces, la autoeficacia, me voy a quitar de aquí. Voy a salir por aquí. No, tú sigue, yo te lo... Sí, porque no, pero me voy a cortar del móvil porque es que tengo retorno. Entonces, los dolores y los malestares que no es tuyo, espérate. Es mío, ¿no? Sigue. Vale. Lo que os quiero decir que estas personas que tienen bajas continuas, que son enfermedades continuas, la enfermedad es real, pero a veces tienen un problema, no tiene por qué ser un problema en el trabajo, puede ser un problema en casa. Pero lo que sí os quiero explicar es cómo funciona el tema de la somatización, ¿vale? Entonces, aquí se habla mucho, cuando a veces hablamos mucho del suicidio, ¿no? Se está hablando mucho, tal, no sé qué, pero no hablamos del alcoholismo, no hablamos de la automedicación. Y yo creo que en nuestra profesión se da más eso que lo otro, gracias a Dios. Yo te quería también preguntar un dato que leí hace unos años de la Organización Mundial de la Salud, que decía que en profesiones sanitarias el 80% de las enfermedades pueden llegar a ser psicosomáticas. Es muy difícil porque realmente incluso hacer el diagnóstico de enfermedad psicosomática es muy complicado porque lo haces por descarte, ¿vale? Cuando alguien tiene... Es que hay enfermedades psicosomáticas que, por ejemplo, producen paralización y las personas no pueden andar, no sientan las piernas, no pueden andar, ¿vale? Y no pueden andar. Y tú le haces todo tipo de pruebas y las pruebas dan bien. Entonces, hasta que tú llegas al diagnóstico de esa enfermedad y la diagnosticas como una enfermedad mental, es muy complicado. Pasa mucho, por ejemplo, con los síndromes de dolores crónicos, ¿no? De hecho, antes se le tenía un nombre que era histeria. O sea, ahora ya se ha eliminado ese término de los diagnósticos psiquiátricos, pero se llamaba así porque como son síndromes que afectan más a las mujeres que a los hombres, es una histérica,
¿no? Entonces se trataba como histerismo. Y sin embargo, aparece también en los hombres. O sea, lo que se está viendo, el problema es el diagnóstico. Yo el 80% no te lo sabía decir, porque yo ese dato realmente no lo he visto. Pero yo creo que ahora, como las formas de diagnóstico son más profundas, sí es verdad que llega, pues tiene resonancias, tiene un montón, puede hacer con neuroestimulación, se pueden mirar, ¿no? Aparecen muchas terapias, ahora aparece terapia gestal, terapia de hipnosis, hay mucho más conciencia, ¿no? En torno a todo lo que son los trastornos psiquiátricos. Y entonces, pero gran parte en muchas ocasiones sí es cierto, sobre todo las enfermedades que no consigues diagnosticarlas. Y lo que pasa es que los perfiles sanitarios, como tienen un perfil donde conocen la enfermedad, es todavía más difícil. O sea, a mayor conocimiento médico, mayor imitador es el paciente. Estoy hablando desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Entonces son grandes imitadores, porque tienen un conocimiento tan grande de lo que es una enfermedad que son capaces de mimetizar muchísimos síntomas. Una persona con un nivel más bajo de conocimientos médicos es mucho más fácil de diagnosticar como trastorno psicológico. Sí, yo no soy un 80%, porque yo creo, pero yo, por ejemplo, que sí creo que, por ejemplo, a nuestras edades, ¿no? Y veterinarios que empiezan con hipertensión, con problemas cardíacos, con esto, está relacionado con las largas jornadas laborales, muchísimo. Y yo, por ejemplo, pues yo tengo estas sístoles asociadas al estrés y a mi cardiólogo me dijo, o ansiolítico baja el ritmo, o yoga o meditación. ¿Sabes qué te digo? O sea, es como, a ver cómo lo haces, pero es verdad. Y yo, por ejemplo, a mí me confina y yo voy como la cera, ¿sabes? Y es verdad, y tengo grandes cambios de humor, ponme a trabajar, que ya, ya es otra cosa, ¿vale? Porque hay días que digo, no sé cómo cortarme las venas, me las corto así, a lineales, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, yo creo que sí, y con estas circunstancias que nos están dando ahora, más. Entonces, ahora vamos ya a la parte positiva. Si me pasa la diapo, vamos ahora a la prevención, ¿no? Porque ya hemos visto cómo nos sentimos, qué desencadena, qué tipo de ambiente, cómo lo podemos detectar como gerente y qué podemos hacer como gerente para intervenir, para intentar tener un mayor bienestar, ¿no? En el trabajo de las personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos perfiles muy técnicos por un lado, y luego muy sensibles, muy vocacionales, y se juntan las dos cosas, ¿vale? Entonces, a nosotros, cuando hablamos de motivar, siempre decimos, ojo, que la motivación, que el veterinario no funciona mucho por motivación económica o no se funciona, que no estoy diciendo que no haya que motivar económicamente, ¿no? Lo que estoy diciendo es que mueva a la persona, cómo podemos dar un bienestar en el trabajo. En primer lugar, favorecer la pertenencia a un grupo. Lo que yo sí he podido descubrir en esta última etapa de mi vida es que realmente trabajar con reuniones de equipo es una inversión. El tener en cuenta este tipo de cosas es una inversión. En pensar en personas es una inversión rentable, ¿vale? Es un esfuerzo, te tienes que formar, no es fácil aprender a llevar reuniones, pero sí es verdad que son cosas rentables. Entonces, una reunión de equipo bien llevada es rentable. Aprende a hacerla y fórmate. No hagas las reuniones, wow, tal, no sé qué, fórmate, haz reuniones bien hechas, ¿vale? Con cómo empezamos, qué vamos a tratar, qué tipo de conversación voy a tener, cómo va a ser, si tengo este problema, cómo voy a llevar a cabo este problema, cómo me voy a reunir con esta persona de esta manera, cómo voy a tener este tipo de diálogo con esta persona, cómo voy a tener que poner en mi sitio y adquirir este tipo de rol, ¿vale? Unas veces es un rol paternalista, otras veces es dictatorial, otras veces tal, pero aprende a llevar formato de reuniones, porque es verdad que las necesitamos si queremos tener equipos integrados. Forma a tus compañeros y a tu personal. Tienes que tener planes formativos individuales y progresivos, ¿vale? Porque es verdad que la gente necesita herramientas. No puedes tener a alguien y decirle, no sabe hacer nada, lleva 4 años de veterinario, 6 años de veterinario, no sabe operar. No puedes presentarte así ante alguien.
¿vale? Pues yo voy a intentar apoyarte y además tienes que ir dando apoyo, dando formación y sabiéndote retirar, ¿vale? Entonces es muy importante que ellos sientan como tú les vas dando el apoyo. Entonces piensa en el pago por la satisfacción del trabajo bien hecho. Premia y habla con la gente, dile bien hecho, bien tal. Hay que decir las cosas que no están bien y hay que decir también las cosas que sí que lo están, ¿vale? Entonces, trabajar en comunicación, sabes que desde AGP yo he tenido mucho empeño en el trabajo de comunicación porque la contratransferencia, lo que hemos hablado de cómo el dueño me hace sentirme mal, cuando tú tienes métodos de comunicación estandarizados, te ayudan un montón, porque por ejemplo lo que vamos a hablar del método Calgary, ¿vale? La respuesta guiada te hace evitar esos mecanismos de contratransferencia, que no es otra cosa que una empatía llevada a su máximo nivel. La empatía hay que tenerla, tú tienes que saber escuchar a la persona, pero tienes que saber establecer tus propios límites, ¿vale? Entonces, métodos como saber cómo preguntar, cómo no preguntar, cómo dirigirte, esos métodos hay que darlo en formación de la gente para evitar precisamente que se produzca el síndrome vicario, la contratransferencia. Es que me da pena, es que me ha contado la vida de su hija, es que no viene aquí a contarte la vida de tu hija. Las conversaciones tienen que ser profesionales y entonces tú les tienes que dar herramientas de formación, ¿vale? Que sean comunicaciones totalmente profesionales. Enseña los límites. Tenemos que enseñar que no podemos curar todo. Es que es muy sorprendente, ¿no? Cuando dice la gente, se ha tragado el perro, he tenido una torsión, no sé qué, no sé cuánto, y se me ha muerto. Y yo, pues claro que se habrá muerto. Y se van a seguir muriendo, porque no hacemos milagros, hacemos medicina. La medicina tiene unos límites. Y las enfermedades, pues hasta aquí podemos llegar y hasta aquí no. Entonces hay que hablar de la vida y hay que tener conversaciones trascendentales. Las conversaciones trascendentales, no os podéis imaginar lo que pueden llegar a sacar. Yo estoy hablando, yo trabajo con pequeños equipos, ¿no? Pero la mayoría de las clínicas, yo diría el 90% de las clínicas son pequeños equipos. Entonces, el tener conversaciones sobre cómo me enfrento a la vida o cómo me enfrento a la muerte o cómo me siento, como tal, ayuda mucho cuando son conversaciones guiadas, ¿vale? O sea, estoy siempre hablando de una conversación profesional. Entonces, no pongas a hacer nada a nadie que no sepa, ¿vale? Porque te pueden coger miedo y luego a la larga vamos a tener un veterinario incapaz para operar. A mí me sorprende mucho la cantidad de gente que no opera, pero es que no es que ya no sepan, no es un problema de saber, es un problema de que le han cogido miedo, o le cogen miedo a la anestesia, o le cogen miedo, ¿vale? Entonces, otra cosa es muy importante, claro, hay que diferenciar empresas pequeñas que empresas grandes. Las empresas grandes tienen la ventaja de que tú te puedes mover de sitio o que puedes tener un mecanismo de promoción grande, pero sin embargo las empresas pequeñas podemos tener el sentido de pertenencia, ¿no?, al grupo. O mira, mi jefe me apoya o está conmigo, yo tengo un problema y ahí está él. O sea, unas estructuras tienen una serie de ventajas y otras estructuras tienen otro. Y luego el personal técnico es muy importante que se sientan apoyados. O sea, tú tienes que tener a la gente y tienes que darle rienda y decir, tú te equivocas y yo te apoyo. O sea, tú la cagas, es otra cosa. Pero estamos hablando de equivocaciones. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y todos nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Por eso digo, el tema de las conversaciones trascendentales, ¿no? No te puedo pasar un abdomen que no has tocado y hemos visto una masa y es que se toca la masa. O sea, no, eso no, eso es una mala frase, ¿vale? Pero el que tú te equivoques en un diagnóstico o que lo enfoques de otra manera, pues entra dentro de. Si pasamos ahora de diapo, aparece mecanismos de bienestar en el trabajo, porque la anterior yo he hablado de los mecanismos desde el punto de vista personal, desde el punto de vista interior de la persona, cómo se siente, qué tipo de conversaciones, pero luego aparecen también unos mecanismos estructurales, o sea, aparecen unas estructuras en la empresa que ya las estructuras dan estrés, ¿vale? Por ejemplo, cuando todo está caótico, que para eso tenemos el método Lean, ¿vale? El caos, el no saber dónde están las cosas, genera muchísimo estrés.
aspectos como no tener luz solar, ¿vale? O no tener una sala de descanso en un centro grande o ducha donde la gente pueda ducharse y dormir una siesta, eso es un factor que puede provocar un estrés. Entonces es muy importante el tamaño de los puestos de trabajo, porque a veces ves cubículos y tú no puedes tener una persona trabajando 8 horas en una caja donde no entra la luz. O sea, eso afecta al clima laboral, te afecta a ti, ¿vale? Entonces, es muy importante el tamaño de los puestos de trabajo, sobre todo a la hora cuando los vamos a diseñar, porque a veces tenemos la clínica hecha, pero si vas a hacer un diseño, diseña el puesto de trabajo, diseñalo con luz solar, haz un estudio ergonómico del centro, de cómo se mueve la gente, cómo podemos ordenar, cómo trabajamos con flujos de trabajo, dónde voy a poner el foniendo, dónde voy a estar, cómo voy a poner un catéter, ordenar, que eso va muy bien el método Lean, ¿vale? Y luego hacer una descripción de las funciones de los puestos de trabajo. Eso es fundamental, porque así sabemos a qué atenernos, a qué no atenernos, ¿vale? Y cuando tengo un problema, a quién me tengo que dirigir, o si puedo improvisar, hasta qué punto puedo improvisar, porque es verdad que muchas veces en puestos como los nuestros, que son muy técnicos, a veces tienes que improvisar, pero bueno, hasta dónde puedo improvisar y hasta dónde tengo que coger el teléfono. Es que estoy de urgencias, tengo una torsión, bueno, puedes llamar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante hacer una buena descripción de funciones de puestos de trabajo como un mecanismo de plantear bienestar a los trabajadores. La siguiente diapo es desde el punto de vista de la gerencia, ¿no? Entonces, sí es verdad que desde el punto de vista organizativo, hemos hablado de lo que es formar equipo, hemos hablado de lo que es trabajar con citas concertadas. Las citas concertadas reducen el estrés, yo no sé en cuánto, pero es que el tener tu agenda ordenada, eso no está pagado. El saber más o menos a qué te puedes ir o qué porcentaje de citas tienes cogidas, ¿vale? Y luego tienes que tener en los puestos técnicos una libertad y un apoyo. Tú tienes que saber que te van a apoyar y tienes que saber hasta qué punto eres libre. Hay unas cosas muy curiosas, lo he puesto aquí, los trabajadores más experimentados simplifican y son más operativos y los menos experimentados consumen más tiempo. Entonces, una forma de aprender unos de otros, ¿vale? Es mezclar generaciones. Esto tiene una doble vertiente, una doble visión. Mira, cuando tú tienes a un trabajador menos experimentado, necesita muchas más pruebas y realmente la caja que hace a veces es muchísimo más grande porque tira mucho de pruebas complementarias. Cuando tú llevas 30 años en la profesión, a veces pasa que tú miras al perro a los ojos y dices tal, y vas directamente a la prueba. Entonces, desde el punto de vista de rentabilidad, eres menos rentable desde el punto de vista CAS económico, sin embargo, eres más operativo en tiempo. Yo con ese ejemplo se entiende muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces mezclas de generaciones, ellos aprenden de forma muy rápida tanto a simplificar como a ser más operativos. Entonces, es muy importante. Yo creo mucho en la figura del mentor, de alguien que te guía, ¿no? O alguien que aprende. Entonces, sí creo que a medida que piensas que te vas retirando de la clínica, puede hacer, yo le llamo a mi figura de papá de abuela cebolleta, que es persona que te cuenta su experiencia y te cuenta y abarca o aborda un caso clínico desde una forma, ¿no? Y es muy enriquecedor para la gente nueva, lo disfrutan bastante, ¿vale? Y eso sí es verdad que esas reuniones clínicas y esas formativas que tenemos y que te dan ese empujón. Y creo que como gerentes también parte de nuestra responsabilidad. ¿No? Otro riesgo es la siguiente diapo, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿no? En la siguiente diapo yo quería hablar también de otros riesgos que aparecen, que es el trabajo a turno, ¿no? El trabajo a turno es muy duro, afecta mucho al sueño y el equilibrio familiar, sobre todo el tema de las guardias. Es muy difícil y eso está estudiado en todos los sectores. Afecta en el sector sanitario, sobre todo, ¿no? Las guardias de auxiliares, hablo desde el sector hospitalario, la de enfermería, afecta muchísimo, muchísimo, porque es que cuando tú vives, todo el mundo está acostado
y cuando tú estás dormido es cuando la gente tiene la vida. Y eso durante años es muy difícil de compaginar y da muchísimos problemas, muchísimos problemas. Otra cosa muy importante que sí me gustaría que por lo menos dar la pincelada es el tema del trabajo monótono. El trabajo monótono, un día, otro día, otro día, por ejemplo, poner vacunas, por ejemplo, dar pastillas, por ejemplo, cortar uñas, por ejemplo, poner algo monótono, 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 crea desconexión, ¿vale? Entonces, lo que hemos hablado antes de la disociación está muy asociado con la monotonía en el trabajo. Para tú quitar monotonía al trabajo, cuando tienes equipo, lo que debes es que eso se hace en gestión de agenda y yo no sabía por qué. O sea, no había encontrado un porqué. Y el porqué, tú pones 2 vacunas, un caso de medicina interna, luego pones otra vacuna, luego pones un caso de vómito. Entonces, el mezclar dentro de una misma agenda de un veterinario, un tipo de medicina con otro tipo de medicina, una radiografía con otro, lo hace no caer en la disociación. Entonces, es muy importante cuando hace el diseño de agenda no poner a una persona, pues esta persona va a estar vacunando nada más. Si tú tienes una persona vacunando, no puedes pretender que no se te frustre o no puedes pretender que no se te implique, ¿vale? Y otra cosa que, por ejemplo, yo esto es lo que peor llevo para mí, es el tiempo de realización entre tarea y tarea. Mira, hace 15 años, o entre 10 y 15 años, no recuerdo exactamente el dato, pero un directivo dedicaba 20 minutos a hacer una misma tarea. A mí se me dieran 20 minutos para hacer una misma tarea seguido, ¿vale? Bueno, para mí sería, no diría, pues para mí sería ideal, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Que te pone a hacer una cosa, te pone a hacer otra, y tenemos menos de 4 minutos. Cada 4 minutos cambiamos de tarea. Y eso no hay cerebro que lo aguante. Lo primero que se produce aquí es una pérdida de memoria. Cuando tienes estrés, el primer indicativo de estrés es la pérdida de memoria a corto plazo. Cuando tú dices, yo antes era capaz de memorizar un número y ahora no. Por ejemplo, los microchips, ¿vale? O yo, ¿qué estaba haciendo? Eso, pensar, porque eso es un síntoma, ya es un síntoma clínico de estrés. La memoria a corto plazo no se pierde con la edad, se pierde con la edad, o sea, empezamos a perder facultades de memoria, pero a partir de los 70 años, ¿no? Con 50 años se puede tener una muy buena memoria. A lo mejor no tiene una memoria, a ver cómo lo digo, la memoria de estudiar, ¿vale? No está tan afectada, o sea, sí que se afecta la memoria esa que éramos capaces de estudiar kilos y kilos de folio, esa sí se afecta por la edad, pero una memoria a corto plazo, si no tiene una patología, no se va a afectar. Piensa que tienes estrés, no piensa que tienes años. Entonces es hora de que empecemos a mirar que muchas veces, muchas de las cosas que nos pasan están realmente bastante más relacionadas con la profesión de lo que nosotros nos creemos. El nerviosismo, la ansiedad crónica, el consumo de alcohol que hay en la profesión y por ejemplo, en Inglaterra el consumo de morfina y otras yupi sustancias está muy alto en nuestro sector. Entonces yo prácticamente había acabado. Si os puedo, vamos, estamos aquí para tener una charla, pero sí os digo que como gerente, medir a los trabajadores desde el punto de vista de rendimiento pensando en que puede ser un desencadenante, mirarlo de las horas porque puede ser un indicador. He dicho desencadenante y lo que quiero decir es un indicador. Y luego que sí que tenemos alguna responsabilidad sobre el bienestar en el trabajo de nuestra gente, en cómo, en un ambiente laboral, en saber crear un ambiente laboral y pensar en ambiente laboral, en diseño de puestos de trabajo, en ordenación. Sí creo que es parte de nuestra función, ¿no? Que no siempre lo tenemos por qué conseguir, ¿vale? Entonces, os he dejado al final
el link donde, pues, el libro que escribí sobre estrés laboral, bueno, que coescribí con una americana maravillosa. Ahí lo tenéis, se encuentra, pero no está aún en castellano, y ahí tenéis los links que también os lo he dejado, ¿vale? La misma presentación. Saber más. Y nada más, aquí estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Yo te iba a comentar dos cosas. Una, ¿qué te parece el tener una percha? Yo cuando hablo con la gente le digo que tengan una percha a la entrada en la clínica y otra en su casa. Y es la percha de los problemas. Cuando entran a la clínica cuelgan sus problemas personales y cuando llegan a su casa cuelgan los problemas profesionales. Eso reduce el estrés. Sí, pero es que eso es muy difícil. Ya, pero si se le va enseñando y educando, llega un momento que pueden mejorarles. Pero es complicado, no todo el mundo. ¿Sabes? Yo lo que sí está muy bien y es un discurso que se ha tenido durante mucho tiempo. Sin embargo, se ve que no es real. No es real. No es real. Muchos de los que llegamos a casa seguimos trabajando y sigues con el caso en la cabeza y llegas y estudias. Entonces, yo lo que se está viendo que es un discurso que puede funcionar, pero que no funciona en todos los casos. Es a lo que yo me refiero. Sí, pero por lo menos dejas de compartirlos con tu familia y dejas de compartir los personales con la clínica en el momento de trabajo. Por lo menos, no es que tú los elimines, pero ya no los compartes con los demás o no contagias a los demás de esa situación. Pero es complicado, no siempre se consigue. Es mucho mejor intentar no tener problemas en el trabajo. Hombre, ¿vale? Mucho mejor, por supuesto. O sea, entonces yo la reivindicación o lo que yo digo es no te puedo evitar todos los problemas en el trabajo, en algunas cosas te puedo ayudar, en otras cosas no. Y luego como gerente sí sé que hay una serie de responsabilidades, como es que tú sepas dónde puedes llegar, dónde no puedes llegar, cómo puedes, ¿sabes? Entonces eso, pero yo el decir, los trabajos de tu casa los tienes en tu casa, los trabajos de aquí, a veces lo he tenido que decir. O sea, hay veces que lo tienes que decir, pero no significa que no entienda que hay mucha gente que no lo puede hacer. O sea, que sí tienes que tener la conciencia de que en muchas ocasiones no funciona, mucha gente no funciona. Déjate tus problemas en casa, pues si yo pudiera, o no te los traigas, si yo pudiera, pero es que resulta que tengo un niño chico que está malo, o tengo mi madre con una enfermedad terminal en casa, es que eso yo no lo puedo dejar atrás. O estoy sin coche, mi marido está en paro, estoy sin un duro. ¿sabes? Inma, esto por experiencia, cuando tú tienes esas conversaciones con tus equipos, ¿cuántas veces te reconocen o te han reconocido que es por un problema que externo a la clínica, que es fuera de la clínica, que es de su casa, de su ambiente? ¿Cuántas veces? Sí, reconocen, pero ten en cuenta que la diferencia es que yo trabajo con equipos pequeños. Eso sí creo que es muy importante, ¿vale? Porque cuando tú tienes una distancia con gente que no esto, tienes que aprender a tener otro tipo de conversación. Si escarban, te lo buscan, pero no debes de preguntar, o sea, a veces el tema es cómo abordas, porque a veces el abordaje te puede ayudar, ¿sabes? Porque a lo mejor dice, oye, he observado esto, te puede ayudar en algo, porque a lo mejor te dicen, es personal, no me puede ayudar. Bueno, ya está, si tú quieres acabar aquí la conversación, pues que sepas que si en algún momento quieres tener algún tipo de conversación y piensas que te puedo echar un cable, aquí estoy, ¿no? A veces, pues yo he tenido gente que tenía problemas financieros en casa, ¿no? Y entonces tú dices, oye, te puedo, y hay gente que trabaja de puta madre, y entonces tú dices, ¿necesitas un adelanto? Es que a veces te dicen, no, porque voy a pedir un crédito. Se le llenan los ojos de lágrimas, ¿sabes? Porque es que tú dices, o dices, me estoy separando de mi marido, no te puedo ayudar. Si en algún momento necesitas hablar, o sea, en algunos casos sí que te lo reconocen, porque son personas. También es verdad que cuando tú tienes ese tipo de conversación, tienes que cuidar mucho. O sea, tú puedes tener una conversación en un entorno profesional y tienes que dar un ambiente profesional, y a veces si quieres tener ese tipo de problemas, por ejemplo, hay gente que te dice, esta persona lo está pasando mal. O sea, a veces son otras personas las que te cuentan que alguien lo está pasando mal porque tiene problemas en casa. Entonces, a lo mejor la manera de referirte no es directa, o sea, no es en un entorno formal. A lo mejor es un día
tomando, dice, oye, pues vamos a hacer una comida informal. Y a lo mejor ahí, sabes que a veces tienes que crear el ambiente. No siempre es fácil, ¿eh? A mí me ha funcionado muy bien en estos casos el ayudarles en su crecimiento personal. Es decir, voy a hacer una charla o voy a hacer una comunicación sobre esto, si queréis asistir, os puedo comentar o luego lo comento aquí en la clínica. Y esos temas de desarrollo personal, de crecimiento personal, de hábitos internos, que puede ser el ejemplo tú mismo, eso sí le ayuda a la gente, primero, a ser más abiertos y segundo, a resolver algunos problemas personales que no sabían cómo. Para mí sigue siendo más difícil cuando tengo problemas no personales en el ámbito casero, sino, vamos a ver, hablando de problemas normales, ¿no? Sino mal ambiente de trabajo por choque de personalidades, para mí sigue siendo mucho más complicado de gestionar. Ese tipo de conversación en el que tú te encuentras en medio y uno por un lado y otro por otro, para mí sigue siendo más difícil de gestionar eso que en una conversación de tú a tú, donde en algunas ocasiones puedo ofrecer ayuda y en otras ocasiones no. No tienen, a ver, mi empleado o mis compañeros no tienen por qué ser mi hijo, ¿eh? O sea, no quiero dar una mala impresión en el sentido de decir, sino que a veces cuando eso tú lo estás notando en un entorno profesional, pues sí tienes que tener la conversación, porque te está afectando al entorno profesional. Pues si dices, estás bajando el rendimiento, ¿te pasa algo? Y entonces te dices, tía, pues me pasa esto y esto y esto, y estoy fatal, me estoy separando. Bueno, pues mira, vamos a ver cómo esto, o piensas que necesitas trabajar menos horas, no porque estoy mal de pela, bueno, pues vamos a ver cómo, ¿sabes? O sea, pero simplemente a veces el tema de hablarlo puede ser importante. No sé si con eso te puedo... Los consejos siempre son para no seguirlos, como dice mi madre, porque es muy fácil darlo, luego es muy difícil. El día a día es complicado, ¿no? Pero... Yo una anécdota que te voy a decir es que los que somos algo más mayores y tenemos pérdida de memoria cercana, no es porque seamos mayores ni tengamos más 6 meses, simplemente es porque tenemos más cosas en la cabeza. Que también puede ser. Tenemos limitada ya la corteza frontal. ¿Existe un síndrome similar en el gerente de somatización, de implicarse demasiado en la vida de los demás, un poco parecido al trabajador, pero en el sentido contrario? Sí, y de hecho no diferencia entre si eres gerente o no eres gerente. No está diferenciado por el puesto de trabajo. A ti la somatización te puede afectar exactamente igual. La disociación te puede afectar exactamente igual. Hay gente que va a trabajar siendo gerente en modo off y le importa una mierda a la gente que tenga a su alrededor y le importa nada el perro que tiene delante, ¿eh? Y está totalmente diferenciado. Que puede llegar un momento que estés hasta aquí de tu entorno y a lo mejor el problema es que se está alimentando, es decir, tienes problemas con tus trabajadores porque están en síndrome laboral y eso te termina afectando a ti y siendo un bucle difícil de resolver. Sí. Es difícil de resolver porque además hay empresas con entornos tóxicos. Entonces, lo ideal es la prevención. Cuando tú llegas a un sitio donde ya es realmente muy complicado de gestionar, porque además te vas a encontrar todo tipo de perfiles. Te vas a encontrar perfiles que van a necesitar ayuda médica. Vamos, yo eso lo he visto y lo he vivido. Entonces, te encuentras perfiles que tú dices, luego a veces nos pasa que elegimos personas que por su personalidad no están adecuadas a su puesto de trabajo. A veces tú tienes que esconder gente del público y sacar gente fuera, ¿no? O al revés, o la has elegido mal, has elegido un mal carácter, te has equivocado, ¿vale? Porque entonces no es fácil. No es fácil. Lo que estás contando, Inma, es verdad. Además es que según los datos que vimos hace poco, o sea, el 36-37% de los veterinarios actuales de pequeños animales en las clínicas veterinarias tienen menos de 34 años. Y esto es un factor muy, muy importante. Y luego otro dato que has dicho y que del cual podemos aprender también mucho es que
en realidad el líder que está en la clínica, que actualmente es el propietario, pues tiene que ser un coach. Cuando no existe ese líder dentro de la clínica, el liderazgo, pues no lo asume otro. Y entonces ahí es lógicamente cuando ya influyen otras cuestiones y no se consiguen los efectos, y entonces los problemas ya no son los externos, sino los problemas son los problemas internos dentro de la propia clínica. Ahí pensar que en unas clínicas, en realidad nuestras clínicas muchas veces son pequeñas, con pocos metros cuadrados, con muchas horas, y a veces como un gran hermano metidos ahí horas y horas y horas. Sí, sí. A veces tienes que localizar a la persona tóxica, porque es verdad que muchas veces tiene una persona tóxica y lo mejor, yo siempre pienso, ya estoy mayor y siempre pienso cuánto cáncer me estoy ahorrando, ¿vale? Eso yo lo valoro mucho en mi negocio. Entonces digo, ¿me va a provocar un cáncer esto? Sí. ¿Pagaría X dinero por quitarme un cáncer? Pues sí, que lo pagaría. Pues ya está. Entonces, a veces tienes que localizar, porque a veces el liderazgo siempre se da, o sea, de una forma o de otra se va a dar, siempre va a haber alguien, ¿vale? Entonces, a veces no tiene por qué ser el propietario, pero a veces sí localiza a la persona tóxica. Y otra cosa importante es que a veces tienes que externalizar servicios. Tú no puedes con todo. Tú no vas a poder con una página web, lo mismo que tú no puedes con la página web, con las redes. Las redes dan muchísimo estrés. Hay un estudio que estresan las opiniones de que se vierte en la red sobre tu negocio. Es que eso lo tiene que llevar otro. Tú vas a llegar a tu casa y te vas a mirar quién te ha puesto estrellita o qué tipo de conversación le tienes que tener con esa persona. Eso te lo tiene que llevar un profesional. Eso no está pagado. Entonces, tienes que empezar a externalizar cosas. Y lo mismo que las campañas de publicidad las externaliza, o externaliza la página web, o externaliza según qué cosa, ¿vale? Pues a veces, cuando tienes un problema, pues tienes que externalizar. Y tienes que coger el teléfono y decir, oye, tengo tal problema, a ver quién se pasa, ¿no? O cuando vas a seleccionar a gente, pues si no lo tienes muy claro, a veces, porque coges a buenas personas, que no son buenas personas, que tú no puedes coger a una persona con un perfil neurótico, que en situación de estrés se te dispara. Entonces, si tú no sabes porque no sabes, pues tendremos que aprender a externalizar según qué cosa, o a coger el teléfono y preguntar, oye, chiqui, esta chica trabaja contigo, ¿qué tal es? O este chico ha trabajado contigo, ¿qué tal es? ¿Vale? Que de alguna manera muchas veces externaliza, pero yo sí creo que no podemos hacerlo todo, ¿eh? Y creo el estrés que tenemos los propietarios, de hecho muchas de las causas de vender las clínicas no se venden por dinero, se venden para quitarte eso ya de lo alto. Y es así, ¿o no? Esto me lo estoy súper tranquilo. Sí, es otro que me da factor. igual. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta por ahí, Fausto? No, No. las nuestras. Ya he puesto si tenía que hacer algo, pero no hay preguntas. Bueno, pues llevamos 1 hora y poco, o y Vale, mucho. perfecto. Yo, como siempre, me gustaría felicitarte porque me ha parecido súper interesante y además creo en un tema en el que somos muy deficitarios en general los gerentes, que es el tema de personas, de observar estos síndromes, de poder tratarlos, con lo cual, pues siempre para mí, al menos, me parece muy productivo y muy positivo el poder oír personas como tú que saben de esto. Gracias, Inma. Gracias por doble o por triple motivo, porque trabajas con nosotros, porque estás en AGESBET, por tus aportaciones continuadas. Un abrazo virtual y te paso con Augusto, que seguro que te dice cosas bonitas. Pues sí, porque a mí me ha encantado, porque para mí es mi estrés diario. Y entonces al haberte escuchado, hay doble parte, ¿no? Por una parte se ha aprendido, ¿de acuerdo? Por otra parte se han reforzado muchos mensajes. Piensa que el turnover que tenemos en las clínicas veterinarias aquí en España es más del 45%. Entonces es una barbaridad
¿de acuerdo? Eso es una barbaridad. Y eso es porque realmente estamos haciendo mal las cosas. O sea, que el veterinario no esté satisfecho en nuestras clínicas veterinarias y se vaya, ¿de acuerdo?, a buscar y tal, pues eso no quiere decir que no lo estamos haciendo bien y es una de las asignaturas importantes que tenemos que dedicarnos en gestión. Así que, Inma, muchas gracias por ser avanzadilla en España en este tema. Es un placer. Yo sobre todo que tengáis en cuenta que son diagnósticos clínicos, que lo mismo que podemos diagnosticar, eso está diagnosticado, que tiene un nombre, o sea, que son cosas que tienen un nombre, que cuando una enfermera se te echa a llorar porque es que agarrará a un perro que lo va a eutanasiar, eso tiene un nombre. Entonces, el saber establecer los límites de que podemos estar delante de patologías, ¿no? Y el saber reconocerlas cuando las vemos en los demás. Pues nosotros yo creo que las tenemos peladas. Y nada, un placer, como siempre. Bueno, pues